desde la Iglesia Pueblo de Dios en Carlos Espegazzini. Sin inventar nada nuevo, siendo directos, siendo lo mejor que podemos ser. Porque se trata de ser simples, honestos. Te brindamos este espacio, desde el púlpito. Porque lo más simple es escuchar, luego sentimos. Este es el espacio directo para un mensaje simple. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo. Porque todos somos uno en Cristo Jesús. Vení a vivir el Evangelio, juntos. Bueno, amigos, hoy empezamos una nueva serie. Empezamos y va a llevar mucho tiempo y yo calculo que vamos a estar un par de años viendo esta serie. Se los prometo. Es que el Evangelio es algo que lleva mucho tiempo y a veces nos pasa a los pastores que es más fácil predicar las cartas de Pablo, porque tenemos una iglesia paulina, una iglesia que Pablo diseñó sobre la marcha, entonces es más fácil hablar de eso. Pero cuando tenemos que hablar de Jesús, no podemos hablar de una iglesia con bancos, con canciones, con todas esas cosas. Salvo que hablemos del aposento alto, donde se cantó un salmo, donde se habló algo y donde se partió el pan, después no tenemos lugares en el Evangelio donde podamos ver ese tipo de cosas que hoy vemos en la iglesia de todos los días. Pero sí hay algo que en el Evangelio vamos a ver y es vida. Vida diaria, cotidiana, de todos los días. Vamos a ver a Jesús actuando como lo que es, como un hombre, como una persona, como un ser humano. Y quiero leerles, a mí este autor me cambió la vida, el padre José Luis Sicre, es un escritor español, del cual leí, recuerdo haber llegado al seminario con toda mi carga pentecostal encima, con mis cánticos nuevos, con mis sueños de mega iglesia, y encontrarme con el libro Con los pobres de la tierra y entender por dónde iba la cosa. Y él tiene un libro muy interesante, muy lindo, muy fácil de leer, de esos libros fáciles de leer, porque él no solamente escribe sobre teología bíblica, sino que también escribe cuentos, hace ficción. Y él tiene un libro que se llama Satán contra los evangelistas, un debate en el cielo. Y hoy quiero leerles el primer capítulo, quiero que lo leamos y quiero que veamos ese tema. El capítulo 1 se llama La denuncia. Dice así: un día los ángeles y demonios fueron a presentarse ante el Señor. Le preguntó Satán: ¿Vuestra Majestad ha leído los evangelios, esos libros que hablan de su Hijo? Al Señor Dios le molestaba reconocer en público que no los había leído, pero Satán no le dio tiempo a responder. Dicen cosas tan distintas, a veces tan contrarias, que parecen escritos para que la gente pierda la fe en Jesús. A Mateo, Marcos, Lucas y Juan debería mandarlos conmigo al infierno. El Espíritu Santo intervino de inmediato. No se puede condenar a nadie sin escucharlo previamente. No hay nada que escuchar, objetó Satán, basta leer. Pero a veces es fácil no entender lo que se lee y ver contradicciones donde no las hay. El Señor impuso silencio, meditó un momento y sentenció: llamad a Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Cuando estuvieron en su presencia les preguntó: ¿es cierto que habéis escrito unos libros sobre Jesús que están llenos de contradicciones y que por culpa vuestra la gente puede perder la fe? Marcos, asustado, fue el primero en responder: Padre, yo no tengo culpa de nada, fui el primero en escribir el Evangelio. Si hay contradicciones o diferencias, la culpa es de estos dos, que añadieron cosas a lo que yo dije y cambiaron otras. Con Juan no me meto porque él va por sus caminos. Juan, ¿qué significa eso de que vos vas por tus caminos? No quise repetirme, padre, estos tres ya habían escrito casi lo mismo. Yo intenté ofrecer algo nuevo, muy distinto. El padre se acaricia su hermosa barba. ¿Y vosotros, Mateo y Lucas, es cierto que añadisteis cosas a lo que dijo Marcos y que cambiasteis otras? Es cierto, padre, responde Mateo.
Cuando leí lo que había escrito Marcos, noté que faltaban muchas enseñanzas de Jesús y algunas cosas resultaban oscuras, había que explicarlas. A mí me ocurrió lo mismo, añade Lucas. Satán no lo dejó continuar. Mentira, majestad, mienten los dos. No se limitaron a añadir cosas que faltaban. Inventaron lo que les dio la gana y ni siquiera se pusieron de acuerdo. Era imposible ponerse de acuerdo, protesta Mateo. Vivíamos muy lejos el uno del otro, ni siquiera nos conocíamos. El Señor Dios no está dispuesto a tolerar peleas ni discusiones y manda a salir a todos. Cuando se queda a solas con el Espíritu le pregunta, ¿es cierto que por culpa de estos 4 la gente está perdiendo la fe? Satán exagera y miente. La mayoría de la gente no lee los evangelios, sobre todo los católicos. Entonces no es preciso mandarlos al infierno. No queda claro si el Padre pregunta o afirma. El Espíritu es tajante, de ninguna manera, pero podríamos distraernos con un buen debate. Que Satán los acuse con los libros en la mano y ellos que se defiendan. 4 contra 1 parece injusto. Yo excluiría a Juan. Como ha dicho Marcos, va por sus caminos. Siguen siendo 3 contra 1. Satán tiene un montón de amigos a los que pedir ayuda. ¿Te refieres a los teólogos? No seas irónico, padre, me refiero a sus demonios. Lo del debate parece buena idea. Ya estoy un poco cansado de escuchar a los 24 ancianos repitiendo que soy digno de recibir la gloria, el poder y el honor. Es excelente este libro, es un libro que nos hace pensar mucho y nos hace pensar también en que, porque me ha pasado que yo acá a veces, uno como teólogo tiene esa, tiene como incluida cosas, como ya cosas que las tiene muy pensadas, muy meditadas, y uno las dice, y dice, entonces no se puede creer en nada. Y no se trata de eso, sino que se trata de que esas contradicciones y esos pensamientos son ejercicios para que tengamos una fe mucho más adulta. Entonces yo hoy quiero que empecemos por el principio, porque de verdad es el principio de los evangelios. Y es Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice Lucas, que ahí se estaba defendiendo todavía. Dice, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos la transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Lo primero que nos dice acá este evangelio es la superioridad que tiene Jesús con respecto a Juan el Bautista. Juan era un gran profeta, pero Jesús era más todavía. Y ustedes saben que en ese momento, en ese primer momento, se sabía más de Juan que de Jesús. ¿Recuerdan ustedes el libro de los Hechos cuando dicen, este era el bautismo de Juan? Juan el Bautista bautizaba y nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. No, pero eso ya pasó. Ya vino el que tenía que venir. Y la gente no sabía que había venido Jesús. Aún después de 3 años que había pasado todo eso, ya en el libro de los Hechos, ya estamos hablando de 4 o 5 años después de los 3 años de ministerio de Jesús, la gente todavía no sabía que Jesús había llegado. Y había que comunicarlo, y había que hablarlo. Y entonces aparece Marcos, como dice él, con su primer evangelio. Y posiblemente después aparezca Mateo. Y después Lucas diga, bueno, vamos a ver si podemos poner todas estas cosas en orden. Y este pasaje que parece tan simple, ¿no? Que muchos han intentado hacer un relato coherente de todo esto, nos acerca a la certeza de que las promesas de Dios se cumplen. La venida de Jesús es según la promesa de la palabra de Dios. Aquellos que lean Lucas, aquellos que lean el Evangelio pueden tener la certeza de que Dios va a cumplir lo que dice. Si Dios cumplió en lo máximo, quien puede lo más puede lo menos. Si Dios pudo entregar a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Quien puede lo más puede lo menos. Si Jesús no fuera capaz, si Dios no fuera capaz de tener la fuerza para abrir un tarro de dulce, Lolina siempre hablaba de eso, ¿no? Dice que estaba tratando de descorchar
un Nebbiolo, uno de esos vinos que tienen esos corchos grandes, ¿no? Y dice, hice fuerza, la mano me estaba quedando blanca y estaba ahí, estaba en la casa de mi novia y tenía que abrir. Yo dije, tengo la fuerza, Dice, y me desmayé. Entonces dice que cuando se despertó la novia le dijo que se podía ir. Y le dijo, ¿por qué? Quien no puede lo menos, no puede lo más. Pero acá es al revés. Quien puede lo más, puede lo menos. Si Dios puede crear el universo, si Dios puede rasgar los cielos, si Dios puede de una partícula diminuta crear un universo completo, en completa expansión, en perpetua expansión, que nunca siga igual, donde todos los días, cuando miramos al cielo a la noche, vemos estrellas que ya no existen, de tan lejos que están. Y sabemos que existen estrellas las cuales nunca vamos a ver a lo largo de nuestra vida, de tan lejos que están. Porque la luz tarda tanto en recorrer el universo que nunca vamos a llegar a apreciar su luz. Porque están más lejos. Y encima se está expandiendo. Entonces cada vez está más lejos. Si Dios es capaz de todas esas cosas, ¿cómo no va a ser capaz de darnos todo lo que necesitemos para sentirnos realizados en la vida? Para sentirnos con fe, con esperanza. Por eso, lo primero que nos da este Evangelio es la certeza de que la venida de Jesús es de acuerdo a la palabra de Dios. Dios dice y Dios hace. Lucas nos introduce acá en esta obra, y nos expresa por qué escribió el Evangelio. ¿Por qué? Porque otros lo habían intentado, sobre las cosas que se han cumplido. Cosas que habían pasado, ¿no? Y que a lo mejor habían quedado ahí sin escribir. Y veamos también lo que es el Evangelio y las biografías. No vamos a hacer un estudio sobre todo este tema. Pero las biografías hoy tienen que ser unas biografías muy certeras, muy ciertas, muy puntuales, donde las fechas son importantes, donde uno no puede... Pero las biografías en el tiempo de Lucas no eran como las vemos hoy, eran muy distintas. Comenzaban siempre con una explicación de la obra. Y la historia de Lucas, la historia que Lucas cuenta, es un relato. Y sobre todo, creo que lo que Lucas siente y lo que Lucas quiere es mostrarnos a Dios que ha estado obrando de un modo nuevo a lo que había estado obrando, lo que podemos leer en el Antiguo Testamento, y que en especial es para satisfacer las necesidades de la humanidad. La palabra ahí que utiliza Lucas es diégesis. Muchos han intentado hacer un relato, una diégesis, y significa un mundo en el que ocurren las situaciones y acontecimientos narrados. Es contar, rememorar, a diferencia de mostrar. Es contar, es narrar. Él va a intentar narrar, él va a intentar meternos en ese mundo, en el mundo del Nuevo Testamento, en el mundo de esa nueva cosa que está haciendo Dios, porque no nos olvidemos que el Evangelio es buenas noticias y nuevas noticias acerca de lo que Dios está... Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Lucas utiliza también esta palabra, ¿no? Dispuso su mano para. Han intentado hacer un relato. Pusieron la mano, pusieron el cuerpo, pusieron todo lo que sabían para tratar de hacer algo con eso. Y dice también que esa tradición oral, que esa tradición de aquellos que habían tratado de crear la historia, como había sido Marcos, como seguramente habría sido la Fuente Q, no les voy a explicar lo que era la Fuente Q. La Fuente Q eran escritos que andaban ahí dando vueltas sobre la vida de Jesús, pequeños relatos, cositas que la gente se acordaba. Y él dice, tal y como nos la transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Así lo dice en el versículo 2. Testigos presenciales y servidores de las palabras. Eran aquellos. Y quiero que veamos 4 cosas sobre el trabajo de Lucas. Él primero ha investigado la historia. La ha investigado. Historia, la palabra historia,
en griego significa investigación. Un historiador es un investigador, es alguien que investiga. Él ha investigado. Primero, segundo, se ha remontado al principio. Por eso él, después de hacer esta introducción, nos va a hablar de Juan el Bautista. Tercero, Juan fue muy minucioso, estudiando con detenimiento todo esto, dice él. Todo esto lo he estudiado. Y lo cuarto, que Lucas trabajó con esmero, con esfuerzo. Él no dijo, bueno, vamos a ver qué armamos de todo esto, vamos a ver cómo sale, como me alcance su gracia, como decían esa gente que... Yo recuerdo alguna iglesia, un estado, te caía el hermano con la guitarrita y tenías que bancarlo. En su vida la había afinado, y la voz menos. Y entonces venía y decía, quiero cantar una alabanza como me alcance su gracia. Y había que aguantarlo, porque era un alarido, un semitono abajo del alarido del chancho. Y me acuerdo que yo decía, la gracia no te está alcanzando mucho, qué poquito que alcanza esa gracia. Y uno escuchaba todas esas cosas, ¿no? Como me escucharon recién a mí. Hasta ahí alcanzó la gracia hoy. Pero él se esforzó al máximo para poder escribir este evangelio tan completo. Lucas utiliza esa palabra ordenadamente, dice, yo fui ordenado para escribir este evangelio. Lucas no va a aludir con ese ordenadamente a un orden cronológico de los evangelios, sino le va a poner como un eje temático. Va a decir, bueno, de acá hasta acá vamos a hablar de tal cosa, de acá hasta acá. No es cronológico lo de Lucas, no traten de ver cronología ahí. No traten de ver, bueno, esto fue lo primero que hizo, esto fue lo segundo, esto fue... No, sino que él los ordenó por tema. Por eso él dice que lo hizo ordenadamente. Lucas se va a preocupar más por relacionar el relato del ministerio de Jesús de una manera más lógica, planteando esa cosa temática. Lo hace para confirmar lo que creemos, dice él, a tener plena seguridad de lo que se le enseñó, como le dice acá en el versículo 4, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Y eso es lo que tratamos de hacer cada domingo, ahora martes. Acuérdense, los estudios bíblicos pasan a los días martes, 18:30 horas. Día martes, 18:30 horas. Había gente que me dijo, no puedo, yo el miércoles no puedo. Bueno, listo, martes. Es el único día que quedaba libre, no quedaba otro. Así que lo hacemos el día martes. Pero cada vez que hacemos un estudio, es para eso, es para confirmar lo que creemos. Acá yo no le voy a venir con algo de que usted no lo pueda buscar en ningún lado. Si cito un libro, le voy a decir qué libro es. Y si lo necesita, se lo paso también. Y por lo general predicamos de la Biblia, así que no hay forma de que no lo lea. Y es como decía acá el Espíritu Santo, ¿no? en la charla esta que nos contaba José Luis Sicre. Decía, bueno, pero si no creo que la gente pierda la fe por eso. La gente pierde la fe si no lee los evangelios. La tarea del historiador es hacer suyo el tema y trata de buscar algo expresivo. Las historias tenían tres funciones, por lo general. Una era entretener a la gente, la otra era instruir a la gente y la otra era presentar de manera concisa y resumida los argumentos que el historiador deseaba plantear. Y veamos qué diferencia hay entre lo que a la gente que Lucas le escribía y nosotros mismos. Hoy la pregunta no es como en esa época, ¿no? ¿Tiene este camino derecho a existir y debe incluirse a los gentiles? ¿Por qué será el tema? Este nuevo evangelio, esta nueva cosa que apareció, esta nueva secta de los judíos. No nos olvidemos que el cristianismo fue una secta judía hasta muy avanzado el primer siglo y parte del segundo. ¿Somos solamente los judíos los que tenemos que recibir esto? ¿O los gentiles también lo pueden recibir? ¿La gente que no es judía lo puede recibir? ¿Puede sostenerse? Ahora la pregunta es, ¿puede sostenerse la pretensión de exclusividad de Jesús? ¿Podemos decir hoy,
¿Jesús es el único camino al Padre? Esa es la pregunta hoy. La pregunta no es si los gentiles pueden entrar, porque de hecho somos todos gentiles, acá no hay ningún judío. Sino es, ¿se puede sostener entre medio de todos los otros dioses? En un mundo donde la comunicación instantánea nos bombardea todo el día y donde hay una religiosidad múltiple, donde hay un montón de religiones, algunas viejas y algunas nuevas, muchas nuevas también. ¿Qué pasa con la multiculturalidad? Con las diferentes culturas que hay. ¿Qué pasa con todo lo que tenemos hoy? Tenemos satélites, tenemos televisor, tenemos celulares, tablets, de todo. Inteligencia artificial, impresionante. Recomiendo de Damián Cook, un youtuber, Damián Cook, búsquenlo en YouTube, ya que estamos hablando de esto, busquen inteligencia artificial. Y les puedo asegurar que se van a volver locos. Y aparte no solamente se van a volver locos, sino que yo lo probé y sirve. O sea, puedo hacer un avatar de mí mismo y ustedes no notarían la diferencia. Puedo hacer que una máquina aprenda mi forma de hablar, mi forma de expresarse. Y puedo escribir simplemente lo que quiero decir, la máquina lo va a interpretar y la máquina lo va a decir con mi voz y con mis tonos y con mi forma de hablar. Y ustedes no van a poder diferenciar si soy yo el que está hablando o es la máquina. Es increíble. Hay cosas que son... Y esas son pavadas, o sea, hay muchas más cosas, ¿no? Pero digo, en este tiempo, tenemos una certeza. Todavía es necesario Dios. Todavía es necesaria una verdadera revelación. Una revelación será por medio de las redes, será por medio de la prédica, será por medio de libros, será por medio de lo que sea, por podcast, por lo que pueda aparecer. Pero es necesaria una revelación de Dios aún hoy. Tanto como Lucas necesitaba, dijo, bueno, yo creo que es necesario para que vos entiendas que lo que te contaron es realidad. Así hoy es necesario que nosotros prediquemos y que contemos las cosas y que la gente sepa que lo que le contamos es una realidad, que no es un cuentito solamente, que no es una más entre medio de tantas religiones. Entonces, ¿por qué tenemos que confiar en Lucas? Necesitamos... Hay algo, miren, nosotros no estamos escribiendo un evangelio sobre Jesús. Nosotros estamos actuando un evangelio sobre Jesús. Nosotros estamos viviendo el evangelio juntos, como dice nuestro lema. Y nosotros estamos predicando el evangelio con nuestra vida. Nosotros necesitamos tener credibilidad. Necesitamos vivir de acuerdo al evangelio. Necesitamos comprometernos con el evangelio y necesitamos vivir de acuerdo al evangelio. Bueno, pero yo ya tengo... ¿Quién es el más viejo acá? Carlos. Carlito tiene 76, ¿no? Sí. 79, bueno. 79. No es que Carlos dice, bueno, yo ya no necesito vivir más el evangelio. Ya lo he vivido demasiado. No, él necesita seguir viviendo el evangelio. ¿Y quién es el más jovencito acá? Gustavo. Ah, sí, claro. Tomátela. Gustavito. Gustavo dice, yo tengo 14, ¿no? 15. Yo tengo 15 años, ¿qué voy a tener que andar demostrando el evangelio? Es urgente que vivas el evangelio. Es urgente que representes el evangelio. Cada uno de nosotros no tiene excusa de representar el evangelio y de predicar el evangelio. No con palabras, sino con hechos. Sino viviendo una vida acorde al evangelio. Necesitamos credibilidad. La integridad es lo que produce la verdadera autoridad a la hora de predicar el evangelio. Porque uno dice, bueno, pero yo todavía no tuve la oportunidad de decirle a esa persona algo de Dios. Pero va a llegar el momento en el cual tengas que hablar de Dios, ya sea porque tenga un problema, ya sea por lo que sea, que tengas que hablar de Dios. Y ese no es el momento precisamente para crear autoridad. No te vas a poder comportar bien en ese momento, porque va a importar todo lo que hiciste antes. Tu credibilidad la tenés que ganar con el tiempo. Porque en el momento... Yo recibí el mejor consejo de todos
de todo, de cualquiera, para un pastor. Me dijo mi cuñado Claudio, ustedes lo conocen, que vino a predicar acá. Él me dijo, vos tenés un llamado, vos tenés una vocación, vos vas a ser pastor, pero no sabés cuándo. Puede ser mañana, puede ser dentro de 10 años, puede ser dentro de 20. Te tenés que preparar. Porque vos no le podés decir a Dios cuando Él te diga, ahora, esperá que me voy 4 años al seminario, esperá que tengo que terminar la carrera. No, yo tenía que estar listo, yo tenía que estar preparado. Y fue el mejor consejo. Entonces, vos tenés que ganar credibilidad ahora, antes que tengas que predicar. Antes que le tengas que decir a tu amigo, a tu amiga, a un familiar, a alguien, Dios es la respuesta a tus necesidades. Jesús está esperándote con los brazos abiertos. Vos no se lo podés decir si no ganaste credibilidad. Por eso es necesario vivir el Evangelio. Tenemos que estar comprometidos con Jesús para que se nos vea sinceros. Yo siempre hablo de la sinceridad, siempre hablo de lo cristalino, de lo prístino, también es la palabra, ¿no? Cristalino, que se ve, hay que ser cristalinos. Si uno tiene una falla, la tiene que mostrar. Vieron que antes se decía, andá mostrando la hilacha, una cosa viejísima. Ahí yo mostré mi documento. Andás mostrando la hilacha, decía. Bueno, pero ¿dónde vas a mostrar la hilacha si no en la iglesia? Pero tenés que ser cristalino, porque tenés que tener la capacidad de generar confianza, porque hay una unión entre lo que atestiguamos de Jesús y lo que hacemos. Si no tenemos una vida coherente con el Evangelio, sembramos semillas de rechazo. Sembramos rechazo. Pues la gente va a decir, no, para vivir como este, dejá, me quedo como estoy. El diablo ofrece mejores cosas, te va a decir. Lucas nos va a hablar a lo largo de su evangelio de los actos de Dios en la historia por medio de Jesús. Y este personaje principal que es Jesús en todo esto, no es un salvador que a alguien se le ha ocurrido caprichosamente presentar como el salvador del mundo. Porque hay cosas que uno no haría si quisiera hacer eso. Si yo quisiera presentar un superhéroe, si yo quisiera presentar un salvador, hay cosas que yo no haría. Si yo quisiera crear un salvador, si quisiera crear a alguien que no ha existido, y yo quiero mentir y quiero decir, miren que hay un salvador del mundo, yo no haría ciertas cosas. ¿Quién crearía un salvador que primero nos hace responsables de nuestro pecado y después decide pagar la sentencia de dicho pecado ofreciéndose a sí mismo? ¿Quién crearía a alguien así? ¿Quién va a diseñar un Mesías que supuestamente es rey y que nace en un establo y que nace en un pesebre y que nace pobre y que nunca se pone una corona y nunca se sienta en un palacio? ¿Quién va a crear un salvador así? ¿Quién va a convertir en héroe a un personaje que está rechazado por todos los suyos? A los suyos vino y los suyos no lo reconocieron. No puede ser una ficción esto. Cuando hablamos de Jesús, hablamos de nuestra vida, hablamos de nuestros caminos. Y quiero, así como empecé, quiero terminar con algo que dice Juan Calvino. En la Escritura se nos revela Dios, el artífice del universo, y lo que hemos de pensar acerca de Él, a fin de que nuestros caminos tortuosos no nos lleven a ver una deidad indefinida. Y él dice, si ante una persona anciana, soñolienta, o con una visión deficiente podemos un hermoso volumen, un hermoso libro, todos ellos serán capaces de reconocer que se trata de alguna forma de escrito, pero apenas serán capaces de reconocer dos palabras. Sin embargo, con la ayuda de unos anteojos adecuados, podrán comenzar a leer claramente. Lo mismo sucede con la Escritura, que trae a nuestra mente el conocimiento de Dios, que de otro modo sería confuso, dispersando primero nuestro embotamiento para mostrarnos claramente al único Dios verdadero. Este es, por consiguiente,
un don especial en que Dios, a fin de instruir a la iglesia, no solo se sirve de mudos maestros, sino que también abre sus santísimos labios. En la palabra Dios abre la boca. Dios nos cuenta la historia, Dios nos cuenta nuestra historia, nos cuenta la historia de Jesús y nos cuenta una historia verdadera. Pero si hoy se va con esto, yo me quedo súper contento. Si usted hoy se va con esta idea en la cabeza, de que usted tiene que ganar credibilidad para poder predicar el Evangelio. Usted no puede vivir una vida igual que la que vivía antes de conocer a Jesús. Su vida tiene que cambiar, su vida tiene que estar comprometida. Si usted no está comprometido con Dios, si usted no está comprometido con el Evangelio, si usted no está comprometido con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, lamentablemente, déjeme decírselo así crudamente, usted está jugando con fuego. Porque el mismo Evangelio que nos dice que Cristo es nuestro Salvador y que es el único camino al Padre y es el que nos puede brindar sin que nosotros hagamos nada la vida eterna, es el mismo que dice que aquellos que no estén con Él vivirán toda la eternidad lejos de Él. A ese lejos de Él se le llama infierno. Y tenemos que predicar ambas cosas. Por eso necesitamos credibilidad. Necesitamos este tiempo. No jueguen al Evangelio. No se juega al Evangelio. Se vive o no se vive, pero no se juega jamás al Evangelio. Amén.